La OTAN tardará 12 años para llegar al menos a la mitad del nivel de Rusia, dice Valery Saluzhy, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Con todo, empezamos. Así es, eso es lo que dijo, entre otras cosas, ¿no? Estuvo, la verdad, que diciendo bastante. En los últimos días tuvo una manifestación por medios de comunicación escritos y también a través de la televisión. ¿Qué dijo? Después de un quinquenio se dio cuenta de lo que nosotros venimos diciendo ya hace bastante tiempo, pero está bien, tarda el gordito, pero en algún momento llega el agua al tanque. ¿Qué dijo el ex comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania? Bueno, comparó el potencial militar de la OTAN al de Rusia, pero sin mentiras, porque ya no están en el cargo, así que no necesita mentir y le importa más. Evidentemente ahora le importa un poco más la gente, los ciudadanos, su país, que el choreo, el nazismo y otras cuestiones que tienen muy arraigadas a su ser, evidentemente. No sabemos qué fue lo que causó el ataque de Epifanios a Valery Saluzhy o Saluzhny, pero sus recientes declaraciones son sumamente interesantes. Entre ellas, el que Ucrania nunca se adherirá a la OTAN, incluso parece la más inocente, porque también dijo esto. Así, aparte de las mentiras, esto no va a salir en Occidente, así que por eso arranco con esto, porque no va a salir en ningún lado, ¿sí? No te lo va a contar ningún medio de comunicación. Si no me ves a mí, si no me lees en las redes sociales, pues no te vas a enterar nunca que esto pasó. Y por ende vas a creer que este mundo no existe, el que está sucediendo realmente, ¿sí? Así, aparte de las mentiras sobre la inminente aceptación de Ucrania en el bloque militar, de una calificación muy negativa a su potencial militar, a pesar de que incluye a miembros como Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. Lo más probable, dijo, es que la OTAN permanecerá en la misma forma en la que se encuentra ahora, y al igual que Ucrania, tardará unos 12 años en pasar a los estándares que nos hace falta para alcanzar al menos la mitad del nivel de Rusia, declaró Zelensky. Sí, bueno, nada, seguramente, como digo siempre, ahora que lo dice él, un fascista, un tipo de extrema derecha, será seguramente más escuchado que lo que decimos nosotros siempre. Pero bueno, en definitiva no vamos a hacer más que agradecerle que sea sincero con sus declaraciones, que haya dejado de mentir y que por supuesto en ese sentido haya dicho lo que dijo. No es lo único que dijo también otras cosas, pero esto fue quizás lo más fuerte, porque además lo dijo en cámara y, como vimos recién, terminó llorando en la entrevista. Nada, pero es importante que vean cómo termina esto de aliarse con Estados Unidos, el norte occidental. Termina así, te terminan saqueando, como se intentó hacer en Argentina, recordamos, porque salieron muchas publicaciones en el norte, justamente en Europa, sobre que Argentina iba a entregar todas sus tierras al extranjero. Por supuesto lo intentaron, pero finalmente, por la presión popular y por el trabajo, por supuesto, y esto también hay que decirlo, por el trabajo de diputados y senadores, sobre todo de senadores y de políticos que están en todo el arco político, valga la redundancia, se ha podido finalmente el gobierno fascista y sionista de Argentina ha, digamos, dado de baja momentáneamente, dicen ellos. Bueno, ojalá intenten de vuelta si explota todo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Han bajado la ley, o en realidad ellos le daban otro nombre, pero en definitiva es la ley de expropiación de la tierra para uso y para venta de extranjeros, ¿sí? Porque ese es el objetivo que tenía, porque había uno de los diputados que incluso ya estaba armando su pequeña empresita para dedicarse a eso, para hacer de nexo con las tierras que iba a vender de nuestro país. Bueno, finalmente eso lo tuvieron que sacar del proyecto de ley, a lo mismo que los incendios que estaban acá en Argentina, porque lógicamente, ¿qué hacen estos grandes capitales? Prenden fuego los campos y un montón de extensiones más, porque afectan un campo, pero el fuego después no se puede parar rápidamente porque son lugares increíbles. Lo prenden en fuego para ver si pueden
así conseguir que le vendan o alguna cuestión que tiene que ver para después hacer algún tipo de desarrollo, vayan a saber cuál es el que quieren en el momento, si ganadero, minero, bueno, lo que fuera, ¿no? Inmobiliario, nada, ¿qué hacen? Entonces hay una ley en Argentina que dice que si se prende fuego a una zona, no se puede utilizar durante 30 años. Bueno, querían por supuesto quitar eso, lo que iba a terminar en una masividad de incendios en todo el país. España iba a quedar pero hecho un poroto al lado de lo que iba a terminar pasando acá. Iban a salir todos a prender fuego, los de uno y los de otro. Íbamos a terminar en un desastre, pero esta gente es así porque es de derecha y no tiene intelectualidad, no ha leído, digamos, la verdad que no. En definitiva, eso también se terminó dando de baja. No lo digo en un lenguaje político, para que me entiendan todos directamente. Y quedaron solamente algunas cuestiones menores que por supuesto van a ser judicializadas porque uno de los miembros informantes que llegó al gobierno, miembro de la Corte Suprema, le dijo que era inconstitucional lo que estaba escrito ahí. Uno que fue a hablar por ellos, en nombre de ellos. Así que eso va a terminar judicializado. Como sucedió, recuerdan, para los que son de afuera, con la parte laboral, ¿correcto? ¿Sí? Que se votó, se aprobó, sanción completa, ayer fue media sanción recortada. La parte más importante que quería el gobierno se quitó, así que vuelve nuevamente corregida a Cámara de Diputados. Y tampoco está sancionada, sí fue medio. Pero la diferencia es que Cámara de Diputados no puede agregar lo que se cayó, ¿sí? Recibe el proyecto de ley de acuerdo a como viene del Senado. Con lo cual, o acepta eso que le vino, no le va a quedar otra que aceptar porque si no sería una clara derrota política. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, dejan lo menos importante, por lo menos para que quede como que hubo una mayoría que les votó algo. Porque están mirando desde afuera, ¿no? Sí, están mirando desde afuera. Y bueno, nada, si empieza a perder en la Cámara donde tiene mayoría, ya, ¿no? Así que nada, va a volver a Cámara, queda con media sanción y va a volver a la Cámara de Diputados para que obtenga o no. Yo entiendo que lo va a obtener, pero digamos, no lo sé todavía, es contrafáctico, hay que esperar a que eso se haga efectivo o no. Así que quedaría en todo caso, si hay una media sanción también en diputados, quedaría sancionada la ley, pero sin esos capítulos, ¿sí? Con lo cual no se corrige la cuestión de ventas de terrenos al extranjero, que ya está en un 15% y es mucho. Recordemos que Suiza, ¿no? No sé cómo viven en Suiza. ¿Que son comunistas en Suiza? En Suiza está directamente prohibido, ningún 15%. Directamente, o sea, se puede hacer, pero hay que hacerlo en determinadas condiciones. No es que no pueden comprar una casa, pero terreno, cuando se trata de terrenos, digamos, de campo, un extranjero, no, se tiene mucho, ahí está todo legislado. Como digo siempre, anda a Estados Unidos a ver qué te venden. Ellos que son, no, esto es capitalismo. Te vienen y te dicen, no, esto es capitalismo. ¿Esto cómo? Dice, anda a Estados Unidos a ver qué te venden, a ver qué tierras podés comprar. Así si podés ir a comprarte media provincia, un cuarto de localidad, ¿no? Ya que son tan capitalistas, tráigame ejemplos de Estados Unidos. ¿Cuántos latinoamericanos? Digo, hay muchos latinoamericanos millonarios, ¿no? Mega millonarios. ¿Cuántos latinoamericanos tienen tierra como tiene Benetton, por ejemplo, acá? Benetton, que no es yanqui, es británico. ¿Sí? ¿Cuánto lo trajo Benetton cuando compró todas esas tierras? Las compró en el menemismo, ¿sí? Van a decir, no, te dicen así, no, durante el peronismo, eso no fue peronismo. Eso fue neoliberalismo. Digo, para los chicos, ¿no? Para que no confundan. Sí, el presidente del Partido Justicialista, pero el sistema que se había impuesto económicamente era un sistema neoliberalista. Recordemos que fue inmediatamente detrás de la caída del muro de Berlín y el nacimiento del mundo unipolar, ¿sí? Mundo unipolar que hoy está muriendo, pero que en ese momento era el que había heredado, digamos, el planeta, lamentablemente.
Por supuesto, fue la peor época en todo sentido, ¿no? Los 90 fueron lo peor. Así terminó todo acá, por ejemplo. Em, Terminó todo acá, por ejemplo, digo, para los países que nos alineamos automáticamente con Estados Unidos, ¿no? Para quien no se alineó con Estados Unidos no terminó así. El problema es que, bueno, volvemos a repetir otra vez la misma, hermano. Por eso digo, no leen no un libro de política, historia, sociología, no leen ni su propia, ni digo, lo que pasó hace 30 años atrás, no leyeron, no estaban vivos, no sé dónde estaban, adentro de una cucha. Bueno, nada. Pero ellos se la llevan, ese es el tema. Entonces yo te puedo decir, mira, entiendo lo que hacen ellos, pero no te entiendo a vos, que no te la llevas y te la llevan. Bueno, eso es lo que sucede con lo que sucedió, mejor dicho, con Argentina. Expresamos un cachito de lo que había pasado con las notas que le hicieron al ex comandante en jefe, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, se volvió a dar un informe de mercenarios extranjeros eliminados en Ucrania por parte de Rusia, por supuesto. La lista vuelve a ser completamente de colombianos. Yo entiendo que en Colombia está prohibido, pero si está prohibido, ¿qué pasa? Siguen saliendo igual. Recordemos que en Argentina detuvieron a una pareja que se dedicaba o quería dedicarse, no quedó claro del todo, pero que se dedicaba aparentemente a la contratación de personas engañadas, seguramente, ¿no? Engañadas seguramente. Para la contratación justamente de mercenarios. Acá fue detenida. En Colombia salen con vuelo de avión, ¿qué pasa? Pues no le pasa a ningún país de América Latina, ¿eh? Mirá que en América Latina, excepto Brasil, está gobernado por la extrema derecha. Brasil, que por supuesto le va mejor que todo, y acá le decimos cómo tiene que ir. Está bien. Bueno, nada. Siguen saliendo mercenarios colombianos que terminan así, ¿eh? Digo, lo menciono no solo por los colombianos, sino por cualquiera que se esté comiendo alguna verdura. Digo porque hace también unas semanas atrás Infobae publicaba la información contraria, decía lo contrario. Era Rusia, ¿no? Sí, una operación de prensa y de inteligencia eso. De mínimo de prensa, de mínimo. Lo otro no lo puedo afirmar, pero no tengo, como dice el dicho, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Bueno, nada, hay que tenerlo en cuenta. Colombia, yo sé que ahora van a empezar a pasar a un momento muy, muy grave de su institucionalidad, como nos está pasando a nosotros. Pero bueno, nada, a tener en cuenta, ¿sí? Porque en algún momento va a volver. Digo, si vos le mandás a una guerra, suponete, le mandás esta cantidad de mercenarios a Irán, en algún momento Estados Unidos te la va a devolver. ¿Sí? Sabelo. Después vos hacés lo que quieras. Vos decís que Rusia no. Bueno, jugátela, tira la moneda. Nada, ¿cómo viene la situación de Irán? Bueno, Estados Unidos, ahora que ha reconocido Estados Unidos, seguramente está muy bien, ¿no? Lo veníamos, como digo, lo veníamos diciendo acá, pero nosotros lo dijimos acá hace meses. Así que si querés saber la posta, es acá. Sí, es acá. Es acá, y también otros canales, por supuesto, pero es acá. Los canales, algunos, digo, todos decimos lo central, pero bueno, después reconfiguramos el canal con algunas noticias y otras no. Cada uno trabaja después con su cuestión. Pero, nada, ¿qué le ha dicho, como dije la vez pasada, Irán a Estados Unidos? Bueno, le dijo, nada, que no, el estrecho de Hormuz va a ser manejado por ellos, ¿sí? Y solamente van a poder pasar por un solo lugar, todavía está en vigencia ambos, pero una vez finalice ese periodo, va a quedar solamente bajo control de Irán y Estados Unidos debe retirarse de esa zona. Nada, y le sigue atacando a los petroleros, ¿no? Hago la aclaración para que yo sé que los medios acá tampoco lo van a decir y lo van a intentar mostrar como que es una situación que, bueno, no es una situación pareja. Y no es pareja en el sentido de que no lo es para Estados Unidos, ¿eh?
Estados Unidos ha perdido esa guerra, no tiene forma de ganarlo, ya explicamos algunas cosas acá, las hemos ido explicando salteadas cada tanto, pero lo hemos explicado. Si no pueden ir a los primeros videos del canal, hay creo que 15, 16 videos que refieren a la situación de la guerra de Irán. Hay una lista de reproducción específicamente sobre cuestiones de Irán y Estados Unidos. Pueden ir a esa lista de reproducción y ven los videos o seleccionan el que quieren mirar y ahí tienen un montón de información que después no la repetí porque la circunstancia era medianamente similar, entonces iba agregando elementos que, digamos, que se constituían en ese momento, digamos. Alguna cosa que sea nueva, digamos, pero los conceptos y el marco general del análisis de la cuestión ya estaba hecho, entonces eso no lo fui diciendo permanentemente. Como a veces pasa con Rusia, que a veces me enfoco más algunos videos en la información, porque por ejemplo hubo un ataque en Kiev o hubo algún elemento importante o me concentro por ahí en una zona de la guerra porque tiene una importancia estratégica o táctica, depende de lo que sea, y por ahí no me enfoco en todo el análisis geopolítico de la situación, ¿sí? Voy haciendo, digamos, depende del video, depende de lo que pase, es el video, digamos, lo que se pone en un video, el contenido. Bueno, nada, la situación en Irán sigue de esa misma manera. Nada, le voy a leer esto chiquitito. La parte iraní controlará la entrada en el estrecho de Hormuz por acuerdo con Omán, los hutíes, recuerden, de Omán, una vez que dejen de funcionar las dos rutas, informó una fuente diplomática a la agencia Fars. El interlocutor comunicó que cuando termine el periodo establecido, el paso de navíos por los corredores meridional y septentrional, es decir, por izquierda y derecha, digamos, si uno lo ve en el mapita, es decir, mapa en plano, desde arriba, acabará y la navegación se efectuará en el corredor central, ¿sí? La entrada en el estrecho de Hormuz la controlará Irán y la salida Irán y Omán, ¿sí? Y si a Estados Unidos no le gusta, pues ese no es la zona de su país, que se vaya, no sé, a otro lado. Esa no es la zona, digo, porque si no validamos cosas que no corresponden, ¿sí? Ya no le debemos validar más a este imperio en decadencia, cosas que no le corresponden y se autoatribuye. Y no, Irán no sé no sé qué crítica puede tener cada uno con Irán o con el presidente. Acá estamos hablando, digo, no confundan peras con manzanas, como decimos en Argentina, ¿sí? Una cosa es lo que tiene que ver con si te gusta o no te gusta que tengan, no sé, un gobierno religioso, por ejemplo, o la cultura que a vos nadie te preguntó, que ellos no te preguntaron a vos qué cultura tienen que tener, tienen la que eligen ellos, como nosotros elegimos la propia. Pero bueno, más allá de eso, que no te gusta, si no te gusta eso es porque tenés un condimento racista en el fondo, porque yo sinceramente soy ateo y no tengo la cultura de Irán y no se me ocurriría decir eso, ¿eh? Pero bueno, evidentemente hay alguna cuestión, digamos, de discriminación racial o religiosa que la gente debe tener en el fondo, como a mí no me pasa, digo, desconozco que tienen en el fondo. Pero más allá de eso, ese no es la zona del mundo de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no está ubicado ahí, ¿sí? Está ubicado en el otro tercio del mundo, o en la otra mitad le quieren decir. Yo le digo tercio porque, bueno, estoy excluyendo justamente a África y ese sector de Medio Oriente, perdón, que ya no les pertenece, ¿eh? Bueno, en el caso de África siempre fue un poco más Europa que Estados Unidos, pero bueno, Estados Unidos también estaba ahí, ¿no? Digamos, Estados Unidos no se perdía ninguna fiesta. Fiesta en el sentido, nada, macabro. ¿Qué ha dicho la Embajada de China? Bueno, la Embajada de China en Argentina acusó a Estados Unidos de... No me imaginaba, si no lo decía no me lo hubiese imaginado, de obstaculizar de manera arbitraria la cooperación entre ambos países y de actuar con una naturaleza hipócrita al interferir en proyectos tecnológicos que según Pekín o Beijing, de acuerdo a la pronunciación, responden a acuerdos comerciales legítimos, acuerdos firmados, ¿no? Además. Bueno, nada, esto también es orden del imperio y acá viene y el cipayo vendepatria le dice sí, como, ¿no? Nada.
como si fuese la, nada, la que limpia el baño, no sé, la mucama, y nos hace quedar a nosotros así que por supuesto no lo somos. El que quiera ser mucama, que se vaya a Estados Unidos, ahí puede ser mucama como buen latino, no hay ningún problema. El que tenga alma de mucama, ya sea hombre o mujer, que se vaya a Estados Unidos, que se crea que están tratando bien a los latinos y vaya a ser de mucama allá, pero no entregue nuestro país, ni me entregue a mí o a gente como nosotros, que la verdad es que no somos mucama de nada. Queremos un país independiente, sí, con relación con todo el mundo, vínculo con todo el mundo, porque sí, yo nunca alguna vez me escucharon, busquen todos los días, alguna vez me escucharon, por ejemplo, decir que no tenemos que tener vínculo comercial con Estados Unidos, o diplomático, o de acuerdo en alguna cosa específica si nos conviene. No, nunca dije eso. Jamás, búsquenme todos los videos que hay, a ver si en algún momento yo dije eso. No. Lo que sí digo es que nosotros no debemos ser cipayos y vendepatria y entregarle nuestro país y a nuestra gente y nuestros recursos naturales y nuestra energía a un país extranjero, sea cual sea. Sea cual sea. ¿Cuál es la primera cosa que yo destaco de la propuesta del mundo multipolar? Que la propuesta es win-win. Si no fuese esa propuesta, ¿sí? Porque ahora van a empezar seguramente a decir otra cosa. Van a empezar, cuando vean que ya no la pueden contener, van a empezar a decir que sí, que no, que en realidad... La escuché ayer a Patricia Bullrich justamente intentando una referencia en ese sentido. No es cierto. Por suerte lo tenemos al lado, digamos. Tenemos una referencia clarísima en el continente. Lo tenemos en Brasil. Yo jamás vi que... además no he visto grandes capitales chinos en Brasil. No los he visto. No veo que se hayan instalado en Brasil, todo ese tipo de cuestiones. No hay oficinas de China en Brasil. Lo tenemos claramente al lado nuestro. Así que nada, otra vez, como digo siempre, infórmense, no se queden, incluso no se queden con lo que digo yo, ¿no? Si yo digo determinada cosa, búsquenlo, infórmense. Sí, sepan dónde tienen que buscar la información, ¿no? Eso es claro. Sepan lo que están leyendo. Siempre tienen que saber lo que están leyendo. No para no leerlo, sino para saber qué intención política tiene, ¿no? De cualquier lado. De cualquier lado. Bueno, seguimos, para no hacerla muy larga. En la cuestión Irán me olvidé lo más importante, que por supuesto que salió a reconocer Estados Unidos, lo dije, pero no, salió a reconocer que tenía la cantidad de misiles que yo dije hace bastantes videos atrás, porque tuve días que no transmití, que no subí nada. Como siempre, independientemente de la cantidad de gente que todavía tiene el canal, porque es un canal que tiene 3 meses, digamos, en forma de empezar a subir video tiene 3 meses, digamos, el canal no lo creé hace 3 meses, pero empecé a transmitir, digamos, ya de forma con temas y con contenido formal, digamos, en estos 3 meses. Para los 3 meses que tiene, es lógica la cantidad de gente que me sigue, pero aún así, independiente de eso, no le pifiamos en nada, ¿sí? ¿Y por qué no le pifiamos en nada? Porque hago bien el laburo, ¿sí? Entonces, eso a la larga, cuando uno no dice pavada, se hace un buen laburo, eso con el tiempo construye. Eso es lo que creo yo. En definitiva, lo único que me va a dar esa respuesta es el tiempo. Así que bueno, iremos viendo. Pero si no fuese así, me puedo ir contento con que dejo videos subidos con la total verdad y sin ningún tipo de pavada ni error político. Porque entiendo que hay muchísimos canales que dicen verdura. Y bueno, nada. Después la gente los deja de ver. Sí, por ahí queda suscrito, pero los deja de ver, digamos. Así que, bueno, lo de Argentina ya lo comenté. Y claro, decía, ¿no? Que salió un comentario de que Trump estaba enojado con Pete Hegseth porque le había informado que no había interceptores Patriot suficientes y misiles PAC-3 para iniciar una nueva etapa o fase en la guerra con Irán. Bueno, chicos, chicas, esto es mentira, ¿eh? Ningún presidente va a una guerra si no sabe que tiene los cuchillos en
Sí, esto lo sabía Trump. Lo que pasa es que como si Irán está tan fuerte y ellos no, bueno, se terminaban agarrando de lo que ya sabían, que la información había corrido para decir, y no podemos, no tenemos con qué. La culpa es eso. No es que le pifiamos a todo lo que analizamos. Es que nos quedamos sin herramientas. ¿Y cuánto va a tardar ahí? No, me dicen que va a tardar, no sé. Así que nada, es una derrota cubierta, simpático. Y lo mismo que hicieron con todo, digamos, con Vietnam, con Afganistán. Una derrota, digamos, ¿no? Ya no le puede ganar Irán. Nada. Saquen sus propias conclusiones. ¿Con qué tema iba a seguir? Bueno, derribaron un dron, Irán derribó un dron MPQ-9 Reaper de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, ¿sí? Y eleva, por supuesto, las pérdidas de la flota americana, ¿sí? Recordemos que ya le había derribado varias cosas, entre ellos aviones, así que no, ha sido realmente un desastre lo que ha hecho Estados Unidos. Un desastre desde el punto de vista táctico y político, ¿no? Porque además le afectó la situación económica a Estados Unidos. Recordemos, ¿no? Tengámoslo presente, no es solo una derrota militar, sino que además todo eso tuvo un costo que no es que se va a recuperar inmediatamente. Así que bueno, nada. Por supuesto hay un sector, el sector, por ejemplo, de las petroleras que se ha hecho, pero fastuosamente millonario mucho más. Pero acá estamos hablando del pueblo norteamericano, ¿no? Al pueblo norteamericano le vino peor económicamente esta decisión. ¿Se entiende? ¿Para quiénes gobiernan esta gente? No los voten más, loco. ¿Cuántos años más van a seguir cayendo en lo mismo? No los voten más. Bueno, China ha respondido y sancionado a Estados Unidos. Sí. Le ha devuelto justamente sancionó a 6 entidades estadounidenses en respuesta a las restricciones de Washington contra 43 empresas chinas y reafírmense igual la diferencia. China solamente necesitó sancionar 6 y Estados Unidos 43. Hace 20, 25 años hubiese tenido que ser al revés. Bueno, nada, pero sigue siendo nada, es que Estados Unidos siempre va a ser, no existe eso de siempre. No, es más, imperios muchísimo más poderosos cayeron, muchísimo más poderosos. El imperio romano fue, pero nada, hoy, puedo poner el título, Roma se queda sin espadas, no estaría mal, pero Roma, iba a nombrar a Roma. Roma fue muchísimo más poderoso que Estados Unidos en contraste si uno hace la traspolación de tiempo, ¿no? De época. No de forma literal, digamos, sino en Roma no había informática, por ejemplo, robots, pero digo, si uno analiza en el tiempo, Roma fue muchísimo más poderoso que Estados Unidos. Sí, inclusive el Estados Unidos de los 90, que fue el periodo más poderoso de ellos. Qué sé yo, el imperio chino fue muchísimo más poderoso. ¿Cuál más? No sé si el otomano, no sé. Bueno, el otomano fue un imperio muy... Sí, lo que pasa es que duró mucho también. Porque además eso es un imperio que ha durado relativamente poco, relativamente poco. Esto demuestra y reafirma que la estructura imperial, digamos, ya no es viable para el mundo en el que vivimos. Porque hay muchos... No. Estados Unidos tiene 100 años como imperio, pongámosle. Yo creo que en realidad es a partir de la década del 40, ¿sí? Previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Finalización de la Primera Guerra Mundial y cuando Estados Unidos realmente se transforma en el dueño del mundo. Porque hasta ese momento era uno de los países que estaba en crecimiento, pero los imperios eran otros. Justamente estaba todavía el final del Imperio Otomano, estaba el Imperio Británico.
Así que no. Estados Unidos tiene, entonces establezcámoslo a partir de, sí, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero no fue que es a partir de ese momento Estados Unidos, no, fue un proceso que duró algunos años hasta que finalmente se termina reconfigurando como el imperio más poderoso en la Segunda Guerra, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con en ese momento la Unión Soviética, que era el otro polo que tenía el mismo peso, exactamente el mismo peso, por eso nunca fueron a ninguna guerra. No es que uno era más, uno manejaba un hemisferio, otro manejaba el otro. Y después había guerras proxy alrededor de esos centros, digamos, de gravitación, pero no es que eso en algún momento, es decir, la pérdida de la guerra de Vietnam no les provocó a Estados Unidos una situación de posible pérdida de poder imperial, ¿se entiende? Lo mismo lo que pasa es que, a ver, la Unión Soviética recién pierde una guerra, la pierde con Afganistán, que ya es el final, digamos, de su etapa. Entonces, no hay una comparación igual con la Unión Soviética, pero bueno, nada, como imperio solo lo ha sido a partir de la década del 90, ¿sí? Así que bueno, nada, tiene 30 años como imperio solo, como imperio único. 35, 40 si le queda, porque va a ser un proceso, no es que va a ser mañana. Exacto. Bueno, ya no está solo además, recordemos, ¿no? Ya está China, vuelve a estar Rusia, ha recuperado lentamente y además si gana la guerra va a ser absolutamente indiscutible. Si Estados Unidos se retira perdiendo ahora con Irán y no puede volver, y Rusia termina con una confrontación en la que derrota toda la maquinaria bélica de la OTAN, y externos también, digo, porque han apoyado con armamento y dinero e inteligencia 32/33, hay un país que está ahí medio en un debate, pero bueno, pongámosle 32. 32 países en el mundo. 32. Durante años. ¿No? Tío, es un triunfo más grande, aunque los medios no te lo van a hacer, no te lo van a mostrar de esa manera. Es un triunfo más grande que el de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética no luchó contra 32 países. Está bien, no habían los recursos militares que hay hoy. Pero igual, son 32 países, amigo. ¿Entiende? Nosotros no podemos con Gran Bretaña, vamos a poder con 32 países. Bueno, nada, embajador ucraniano en el Reino Unido. ¿Qué dijo? Rusia ha superado todas las armas de Occidente y la OTAN. ¿Quién lo dice? El embajador ucraniano ¿en dónde? En el Reino Unido. ¿Quién es el embajador ucraniano en el Reino Unido? El ex comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania que recién leíamos. Por eso digo que viene siendo muy honesto. La verdad que no sé qué pasó, ¿eh? No le estarán pagando por ahí. No le dieron lo que le prometieron, no sé. Embajador ucraniano en el Reino Unido, Rusia ha superado todas las armas de Occidente y la OTAN. El ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y actual embajador ucraniano en el Reino Unido, Valery Zaluzhny, sostuvo que las Fuerzas Armadas rusas han logrado desarrollar métodos efectivos de neutralización y respuesta frente a la mayoría de los sistemas de armas pesadas y doctrinas tácticas desplegadas por la OTAN en el conflicto. Dice él la OTAN, despliegue de capacidades y excepciones. Un uso extensivo, dice. Según Zaluzhny, Ucrania ha empleado prácticamente la totalidad del catálogo armamentístico convencional proporcionado por los países de la Alianza Atlántica. ¿Escucharon, no? Prácticamente la totalidad del catálogo armamentístico. Excepciones estratégicas. Señaló que únicamente han quedado fuera del teatro de operaciones activos estratégicos específicos de la OTAN, como los misiles de crucero Tomahawk, que esos Estados Unidos no se los da a nadie. ¿Por qué? Porque si los tira pueden quedar pedazos y hacerse contrainteligencia, ¿sí? Sobre eso. Tiene distintos nombres, pero bueno, yo lo llamo de esa manera. Los cazas de quinta generación F-35, estos se lo podrían dar, porque a India se los quería vender. O los que decimos los fallas 35, como se los conoce en el mundo, de quinta generación, porque te van a decir, no, pero los rusos no llegan a hacer un avión. Esto es un chiste. Hace años que
bueno, creo que antes de salir leí que se le había caído todo, fallas 35 no sé en dónde. Desde que se fabrican. Es más, no los están fabricando. Si el F-22 lo dejaron de fabricar por costo. Y este está a punto de que estén por decir eso, ¿eh? Por otro motivo. No por el costo. Bueno, también supongo que será por el costo y la situación económica en la que están. Pero bueno, no va a ser el principal motivo, no es ese, digamos. Y viene además a la cuestión de que es una máquina de construir fallas y estrellarse los aviones. A eso le sumas el costo. Menos razón tiene, ¿no? Como decía, la quinta generación de F-35, las plataformas de portaaviones y los portaaviones, no le dieron portaaviones a Ucrania, lógico, y las capacidades nucleares, no, tampoco, lógico. Así que, excepto esas cosas, le han dado absolutamente todo, ¿entiende? Y por supuesto, sépanlo, que como es tan compleja la operación de ese tipo de armas, esas armas eran utilizadas, ejecutadas en el terreno por la OTAN, por miembro de la OTAN. ¿Sí? No es un fusil. ¿Se entiende? Por eso, por ejemplo, hoy se informaba que se había visto un avión Bombardier Artemis II haciendo en el Mar Negro, un avión en Estados Unidos, ¿no? Lo que suele hacer los AWACS, nada más que en este caso, llevaba evidentemente un radar más pequeño dentro del avión, en lugar de como los AWACS, que son los que tienen como si fuese un hongo arriba del avión. Bueno, esos son aviones que tienen, justamente en ese hongo llevan un radar inmenso que no entra adentro del avión, y con eso hacen, inteligencia y designación de blancos. Bueno, se puede llevar adentro de un avión, que también hay métodos para hacerlo, y en este caso utilizaron justamente un Bombardier, la empresa Bombardier, un Artemis II, ¿sí? Un Artemis II le menciono el nombre porque tiene que ver con, si recuerdan a quién pertenece el Artemis II, ¿no? Digo por el tema de justamente de que Ucrania también está reclamando. Ahora vamos a ver qué es lo que está pidiendo Ucrania y voy a explicar por qué, porque no se los dijo a nadie seguro. ¿Qué iba a decir? Bueno, me perdí, nada. Ya me acordaré que es lo que estaba diciendo. Voy a terminar de leer lo que venía leyendo de fase doctrinal y necesidad de modernización. De fase doctrinal y necesidad de modernización. Zaluzhny enfatizó que la experiencia bélica en Ucrania superó los esquemas tácticos tradicionales de la OTAN. Está hablando alguien que sabe de esto, ¿eh? Porque no me van a... abogadas, como a muchos por ahí a alguno no le va a gustar, va a decir, ahora no sabe nada, no sabe nada. Cuando estaba en el cargo y decía lo contrario, sí, ya sabe. No sean pensantes, por favor, empujen ese razonamiento, esa mente, que eso es lo que nos diferencia de los animales, el razonamiento, justamente. Y sí, el razonamiento, no el pensamiento, el razonamiento, y eso es lo que nos hace humanos, ¿sí? Eso no quiere decir estar todo el día razonando, no, después hay etapas para divertirse, para otras cosas, pero digo, cuando hay que ir a cuestiones que tienen que ver con cosas de este tipo, con lo que sucede en tu mundo, en tu país, por favor, sí, ahí, en serio, razonamos, elevemos un poco si no terminamos con Milei. Nada, sigo leyendo. Vuelvo a releer. Zaluzhny enfatizó que la experiencia bélica de Ucrania superó los esquemas tácticos tradicionales de la OTAN, los cuales calificó de anticuados y basados en lógicas de conflictos del siglo pasado. ¿Sí? El siglo pasado fue hace 26 años mínimo. O sea que tiene un retraso importante, ¿no? Según una de las personas que más sabía de esto y que trabajó con los occidentales durante años en todas estas operaciones, ¿no? Porque además eso, recordemos. Para el diplomático y general, bueno, está bien. Diplomático y general, está bien. Ok. El agotamiento del rendimiento de las armas occidentales frente a las contramedidas rusas obliga a la Alianza Atlántica a reestructurar sus estándares antes de considerar la integración plena de Ucrania o la creación de nuevos bloques de seguridad en Europa. Nada, parece que lo hubiese escrito Rusia. Es más, yo creo que ni Rusia hubiese escrito esto.
Pero bueno, nada, están encontrando con una realidad y como acá decimos, la guerra la están perdiendo, muchachos. Entonces tienen que empezar a correr, se va a empezar a... Claro, y vamos a escuchar estas cosas con el correr de los meses. Porque se van a empezar a abrir de gambas y bueno, van a quedar nada, los más extremos, los más extremistas. Y eso lo vamos a ver también en la población, porque ha habido manifestaciones en el último periodo. Sí, en Ucrania. Yo no las muestro y creo que lo he dicho. ¿Por qué? No voy a subir acá manifestaciones de pro extrema derecha. De ninguna manera le voy a dar publicidad a eso. Porque son eso. Es decir, recordemos que como es el jefe el jefe militar, no me sale ahora el nombre, fue echado por Zelensky, más allá de que presentó al principio como si fuese una renuncia, finalmente todos supimos que él lo había echado, ¿no? Como digo siempre, digamos, los ministros y la gente importante tienen la renuncia firmada antes de ingresar, pero el presidente el que se la pide o se la toma, y te están echando, amigos, ¿no? Si no, generalmente cuando es una... ¿Cómo diferenciarlo? ¿Cómo darse cuenta cuando sin que te diga nada a nadie? Bueno, ¿qué es lo que hace la persona que se va? Si se va por la puerta de atrás, lo echaron. Y si se va por la puerta de adelante y hace declaraciones en los medios, se fue. Renunció. Es muy simple. No necesita que te lo diga nadie. Así que ahí tenés un tip para poder leer el trasfondo político simple, de una cosa simple, y saber qué pasó. Bueno. Porque además esto, iba a decir justamente, lo echaron y hubo manifestaciones pidiendo que vuelva. Recordemos que este es un nazi confeso, es un pro-nazi confeso. Y hubo manifestaciones justamente, ahora acá voy a ir a otro elemento. Fíjense las manifestaciones si fueron reprimidas. ¿Recuerdan las manifestaciones del Maidán que fueron reprimidas con las Fuerzas Armadas, artillería, aviones, bombas? De la gente que se levantó en contra de ellos. Fíjense si estas fueron reprimidas. Ni la policía estaba. Y eso no son manifestaciones, están orquestadas por el gobierno. Por los sectores, no por el gobierno completo, sino por los sectores de extrema derecha del gobierno. Así es como uno se da cuenta cuando algo está organizado por el Estado. ¿Qué pasó ayer en la Plaza de los Dos Congresos? La gente fue reprimida, ¿no? Eso pasa en todos los países. Cuando un gobierno, por ejemplo, da una orden de que no se va a reprimir ningún tipo de manifestación, como cuando se manifiesta la oposición acá, que ha sucedido, a gritarle chorra, hija de puta a la que gobierna y no los reprimen. Ahí te das cuenta que, por ejemplo, no necesita que te lo diga ningún político. Te das cuenta con lo que está sucediendo. Por eso no le pifio. Porque así como estas cosas me doy cuenta simplemente leyendo, viendo una imagen, me doy cuenta. Yo veo una movilización y me doy cuenta porque he participado toda mi vida en movilizaciones. Veo una movilización y me doy cuenta. ¿Quién es? ¿Quién no es? Si hay infiltrados, si no hay infiltrados, si hay servicios para los que son de afuera, servicios de inteligencia. En la movilización para generar disturbios, así que me doy cuenta enseguida. Me doy cuenta enseguida. La movilización pasada que hubo, me acuerdo que tiraban cosas protegidos por unos cartones. Los cartones eran todos iguales, cortados exactamente igual, lo cual es imposible, no son cartones que encontraron ahí, pero además usaban cascos tácticos. Cascos negros iguales que son los de los militares, esos que tienen en los costaditos justamente para ponerse linternas o cámaras en el casco, ¿sí? O lo que fuera, que tienen los ajustes, pero negros. En lugar de verdes eran negros. ¿Por qué negros? Bueno, porque es el color de la policía de Capital. Y uno lo ve la imagen en 2 segundos, me doy cuenta. Yo me acuerdo que estaba trabajando. Hay televisores en mudos, pero hay televisores. Y mirá así de costado la imagen y lo primero que dije fue eso. No, por eso no... Es difícil que yo me equivoque es algo que hago desde los 13, 14 años.
Pero bueno, nada. Vamos a seguir y dejar de tirarme flores a mí mismo. Nada, bueno, esto es finalmente lo que decía, y acá lo encontraba resumido. No subí imágenes de lo que fue el ataque de Kiev, o mejor dicho, Rusia a Kiev. Realmente son imágenes dantescas, dantescas. Nada. Zelensky está pidiendo lo loco, los gritos, artillería, artillería no, misiles antiaéreos para las baterías Patriot. ¿Sí? Eh, pues ya los Estados Unidos y Europa le están diciendo que no porque no los Estados Unidos porque no los tiene. Y sí, es verdad, es verdad, una cosa no quita la otra. Que hayan utilizado Estados Unidos de excusa para algo que es cierto, para justificar que están perdiendo una guerra o que la perdieron, no sé si van a volver o no. Si no vuelven, la perdieron, y si van a volver, la están perdiendo. Y la seguirán perdiendo, por supuesto. Porque ya les mostré que es inviable la opción de una operación terrestre. Llevaría 20 años como llegó a Afganistán, digamos. Estados Unidos no está en condiciones hoy de tener un costo operativo de semejante magnitud en un país, como además va a afectar el curso, digamos, de los valores del petróleo en el mundo. Así que no lo veo, no lo veo, no lo veo. No sé qué ven los chicos o la gente grande, ¿no? Pues digo, los chicos, pobre, estoy echando la culpa siempre a los chicos, pero digo, la gente grande, hay gente grande que dicen, Estados Unidos hace siempre, todos. No, amigo, no lo es ahora. Date cuenta. Date cuenta porque tenemos que saltar del barco, ¿se entiende? Tenemos que sacar a este tipo que está usurpando el sillón de Rivadavia, ¿sí? Que podemos tener posiciones diversas, sí, lo que no podemos es permitir que nos gobierne un antipatrias y payo. Una persona que va afuera a vendernos. Eso no es política. Eso no es diferencia de pensamiento. Eso es un traidor a la patria. ¿Saben qué hacen en China con este tipo de gente? ¿Quieren que les cuente qué hacen en China? Los cuelgan. Los cuelgan. ¿Está mal? Seguro que van a decir, está mal, es una dictadura eso, pero si lo hiciera Estados Unidos, está fenómeno, está fantástico. Los que guillotinó la Revolución Francesa, como no son zurdos, no es de izquierda, no eran socialistas, eso está fantástico lo que hicieron. Lo que ellos mismos autodenominaron el imperio del terror. Y acá decimos la civilización, fue el nacimiento de la civilización. No estaban muy locos, ¿eh? No yo, que pienso otra cosa. Pero evidentemente no. Nada, se está acabando toda esa forma de pensar por suerte. Lentamente, pero por suerte. Por suerte, le vamos a dejar a nuestros hijos un mundo humanamente distinto. Después, los debates políticos son políticos, pero humanamente distintos, partiendo de otras bases. Y al que no le guste, no importa, se puede ir a vivir a Estados Unidos, como dije recién, puede ir un latino a ver cómo tratan a los latinos en este momento en Estados Unidos, tanto que lo defendés, y porque ahí no, entiéndase, no te respetan si sos latino, europeo, te respetan si tenés plata, no si sos latino, ucraniano, no, eso no. ¿Sos cubano de dónde? ¿De Cuba? Sos un asco. Hay que matarte, seguro. En el pensamiento de, ¿sos cubano de dónde? ¿De Miami? Sos lo más grande que hay, puede ser diputado, senador. Bueno, nada. Ahí lo ven a Marco Rubio, ¿no? No es tu origen. Después eso viene para argumentar después de otras cosas. Nunca es la democracia tampoco. Eso es para argumentarle a la gilada. Nunca se trata de democracia. Esto lo dicen incluso ex asesores de grandes altos cargos en Estados Unidos. No es que ya no lo digo yo, no lo dice la izquierda. La izquierda o los sectores de centro izquierda, como le quieran llamar cada uno en su país. Los sectores progresistas, que en algún momento se los denominó de esa manera. ¿Sí? Lo dicen ellos mismos. ¿Por qué lo dicen ahora? Y porque se están leyendo el tablero y dicen, bueno, va.
no quiero ver si puedo tener alguna opción distinta a lo que se me viene. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo están diciendo por eso, de la misma manera que el que acaba de decir el ucraniano no lo decía hace un año. ¿Por qué? Porque la situación no era la misma. Entonces ahora quiere empezar a... No quieren que le hagan el día de mañana... Nada, qué sé yo. Esas cosas que por ahí a veces les pasa a los traidores. En otra parte del mundo. Acá lo tenemos de presidente, ¿no? En otra parte del mundo, un traidor a la patria se le hace... Después vos te comes el verso de que... mirá que... Es en el mundo... A ver, nosotros tenemos 200 años como país, ¿sí? Estos países tienen miles... Bueno, China tiene miles. Y Rusia tiene 1100 años. ¿Qué le vas a decir vos a quién? Como tienen una historia que nosotros no vamos... Pero no podemos dimensionar. China tiene 5000 años de existencia. ¡5000! No, pero le vamos a aplicar nosotros. Dale, ubicate, boludo. Ubicate. Que además en esos 5 siglos, porque si uno agarra la historia, digamos, ya la historia, digamos, larga, en la mayoría de esos, del periodo chino, China siempre fue una potencia. Por momentos una potencia número 1 y por momentos una potencia comparativa a otras. Por supuesto, porque el mundo fue cambiando, digamos. Pero siempre fue una de las potencias, siempre. El hecho de que no estuviese bien económicamente era una circunstancia momentánea. Claro, momentánea en el término de China hablamos de décadas. Nosotros que tenemos 200 años decimos, pero... Claro, pero para ellos tienen otra concepción. ¿Por qué tienen otra concepción? Bueno, porque en esa zona del mundo tienen una concepción distinta a la que tenemos nosotros. No digo mejor ni peor, sino distinta. Y hay que entenderlo desde un lugar distinto. Ahora, entendemos a los japoneses, entendemos a los surcoreanos, no, pero si son norcoreanos y chinos, no, ahí ya no los entendemos. No, sos un boludo. Te comiste la galletita que te vendió la caja boba. ¿Cuántos años tenés? ¿En serio? Nada. Iba a decir por qué Zelensky está pidiendo los misiles y yo acá, por ejemplo, en el canal, no soy el único que lo digo, por supuesto, digamos, lo dice montones de canales y lo dice el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero que por supuesto, como siempre digo, prefiero creerle a él y no a los políticos o militares norteamericanos. O a ellos, mejor dicho. ¿Por qué está pidiendo? Si yo digo, entonces sirven, si los está pidiendo como loco. No, porque no los está pidiendo por eso. Los Patriot, como dije, los PAC-2 o los PAC-3, porque además Estados Unidos ha pedido la fabricación de PAC-2, que no se pedían hace décadas. Sí, tiene sentido, porque después le explico. Pero ¿por qué Zelensky está pidiendo? Porque los aviones son buenos para mantener alejados a los aviones. Contra los aviones sí es una batería que sirve. A ver, ¿puede derribar al avión o no? Digamos, no es que sirve al 100%, ¿eh? Pueden derribarla o no. En Irán, por ejemplo, hubo aviones que no derribó. De hecho, hemos tenido, no lo subí yo, pero era un video muy cortito, digamos. Pero bueno, digamos, hay pilotos iraníes que están haciendo entrevistas a la televisión iraní, donde justamente utilizaban qué táctica, la que utilizó la Fuerza Aérea Argentina contra los buques británicos. Nada. Que se considera una maniobra stealth. ¿Sí? No es el avión, el stealth, sino la maniobra. ¿Qué es una maniobra stealth? Es ir por que el avión esté muy cerca de la superficie, pegado a la superficie, para evitar o retrasar, digamos, evita el cono del radar hasta cierto punto, ¿no? Digamos, el cono del radar, entiéndase que sale desde abajo hacia arriba, entonces si vos te vas acercando, estás por debajo de ese cono. En algún momento te metes suficiente para preparar un tiempo y espacio además, ¿no? Porque tienen que tener un ángulo específico para poder. En el caso de los buques no, porque los buques disparan, digamos, de forma plana. Es decir, en realidad ubicados en una maniobra de ese tipo, incluso de arriba hacia abajo. Pero acá no lo hicieron sobre el mar, sino sobre la tierra, y no sirvieron para un carajo los Patriots. No bajaron los aviones. Y recordemos que es un terreno altamente montañoso, ¿sí? Casi todo el país es montañoso. Bueno,
Bueno, para eso sí sirve, para mantener alejados los aviones, sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a hacer Rusia ahí? Por las dudas no lo va a acercar. Porque, a ver, lo más probable es que no lo impacten, pero si justo lo impactan, es una mala publicidad. Que te derriben un avión es una mala publicidad. Entonces, frente a ese riesgo, nada, sin misil lo pueden tirar de más lejos. No es necesario, ¿sí? No es que necesitan acercar el avión, exponer el avión al pedo, y al piloto, por supuesto, lo hacen de más lejos y listo. Entonces, de esa manera llegan los misiles, que no puede derribar ese sistema. Pero ¿qué pasa? No se puede acercar el avión para tirar las bombas FAB. Eso es lo que tiene miedo Zelensky. Por eso Zelensky en el ataque de antes de ayer se metió en un búnker. Cosa que no venía haciendo en los últimos ataques. Porque el cagazo que tienen son las bombas FAB. Las bombas FAB te las pueden tirar de muy cerca y son muchísimo más baratas. No valen esos misiles, digamos, que tira Rusia, valen millones y millones cada uno. Las bombas FAB no. Las bombas FAB son de la época, es decir, la bomba en sí, no el kit que se le puso después, y además ahora tienen un módulo no solo de planeación, sino en algunas versiones tienen, no todas, pero algunas versiones tienen para poder llegar a más o menos unos 200 kilómetros de distancia, un poco menos, entre 180 y 160, depende, bueno, si es un día perfecto y todo está cargado al palo y bueno, tiene viento, digamos, puede llegar a 200, pero en realidad de 160 a 180 no, en cualquier día, digamos, que se tenga en cuenta. Pero claro, ya pueden hacerlo, tienen un módulo, digamos, de propulsión, sí, a chorro. No todas, digo, no todas, ¿no? Porque no todas las bombas FAB tienen exactamente el mismo kit. Todas tienen el kit para ponerles a las distintas bombas, pero las bombas a veces se ponen con un kit o con otro, depende de dónde se va a disparar, a qué se le va a disparar, qué arma, qué peso se le va a poner, qué peso tiene de munición y de distintas cosas, ¿no? De acuerdo a la táctica empleada para el ataque que vaya a hacerse. Pero ese es el miedo que tiene Zelensky, porque bombas FAB lo van a empezar a tirar, si no todos los días, a Kiev. Yo creo que eso no lo van a hacer ahora. ¿Sí? Es lo que creo yo. Yo no lo haría. Digo, si yo fuese general, yo no lo haría. Ahora, seguiría con el ataque con misiles. Y me aseguraría, ya de forma más concreta, que no le vayan a entregar misiles. ¿Sí? Porque si no se informa que le entregan misiles, por supuesto la inteligencia trabaja en ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, sabemos que la inteligencia no es perfecta. Entonces por ahí se me ocurre acercar un avión y a estos hijos de puta les quedó un misil ahí sin disparar. Entonces yo por ahora no lo haría. Le seguiría tirando misiles. Y después del correr de unos días o semanas incluso, tiraría bombas FAB, pero para una sola incursión a ver qué pasa. ¿Sí? En lo posible con los aviones, bueno, tienen que ser los Su-34, digamos, pero sí, con esos aviones que, bueno, no son los más viejos, pero y si se pueden acercar, pasa no sé si pueden levantar el peso para que se necesitaría, pero bueno, inclusive con aviones más antiguos, el MiG-31 podría ser una opción, es un avión más antiguo y además es famoso sigue en funcionamiento hoy en día porque es famoso porque es un tanque. Es un huevo, entonces gasta mucho combustible, por eso no es el que más se usa. Pero ¿qué pasa? En su momento se lo diseñó para ser operativo en toda la región de Rusia. No todos los aviones son operativos en todas las regiones de Rusia. ¿Qué quiere decir? En zonas donde hace 40 grados bajo cero casi todo el año, por ejemplo. Cualquier cosa que metas ahí adentro, en una temperatura así, no importa qué tecnología tiene, se te congela y se te rompe. No lo pueden ni utilizar. Entonces es un avión que se dice es muy fuerte. Y entonces, claro, es que es famoso, digamos, que se le ha disparado al avión. Hay imágenes, en algún momento por ahí las traigo. Se le ha disparado, por ejemplo, al avión y nada. Se le ha disparado, no fusiles, artillería, digamos, balas. Pero
Lo probaría con esos aviones, porque eso sí, si te lo tiran, son aviones que hoy, digamos, casi no tienen valor de mercado, digamos. Lo tienen, por supuesto, porque están operativos, pero hoy, digamos, son aviones antiguos. Tienen adentro todo, digamos, reconvertido, pero entiéndase, digamos, que la aviónica, y bueno, un montón de cuestiones no es antigua, digamos. Hay cosas que el avión, por más moderno que le pongas, el avión no puede procesar, digamos. No se le puede poner porque no entra, porque el diseño no lo permite, porque... ¿eh? Bueno, así que haría yo esa... Pero bueno, no sé, es una opinión que cada uno... En cuestiones militares siempre hay varias opciones, porque en definitiva la guerra es una cuestión de estrategia, ¿sí? Recordemos que no es como... por eso los análisis, ¿sí? No es que es así, es así, es así. No, hay cosas que a veces hay que verla. Por eso a veces yo digo, bueno, veremos. Y a veces doy una cuestión más... Porque hay cosas que son tácticas y hay cosas que son estratégicas. Las estratégicas a veces hay que esperar un poquitito más y en las tácticas no. En las tácticas son así, digamos, están escritas en los manuales. Son así para cualquier situación, digamos. Bueno, las estrategias también están escritas, pero ya son más conceptuales, digamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo, es decir, es difícil formar a una persona que logra además ser un genio en la estrategia estratégica militar, digamos. Hay uno o dos grosos en cada país por generación. No es algo fácil, digamos, de... Recordemos que en la Unión Soviética fue el general que derrotó, finalmente se le empezó a dar las tareas más importantes, fue que en definitiva dio vuelta la situación en el frente ruso, en el frente soviético, digamos, para esa época. ¿Sí? Que venía perdiendo. Pusieron al general que le había ganado a Japón y empezó a ganar y no paró hasta Berlín. Bueno, de esos hay uno. ¿Entiende? Entonces, por lo demás, digamos, están más abajo. Saben, por supuesto, pero genio, digamos, tipo que tengan una capacidad distinta. ¿Por qué? Porque la guerra es eso. Es eso. Es estrategia. Entonces va a decir, mirá lo que le pusieron los tanques. Claro, en las guerras pasa eso. Por eso se fabricó armas en el medio de la guerra. Rusia terminó de... Porque eso sucede siempre en el medio de las guerras. Se buscan desarrollos que se ajusten a la condición de guerra en la que están en el momento. Claro. Si el enemigo tiene una fortaleza, pues yo no voy y sigo golpeando contra la fortaleza del enemigo. Busco una alternativa, hago otra cosa, obligo a que vaya por otro lado. ¿Con qué lo impongo? ¿Cómo lo impongo? Bueno. Nada, salió publicado que China le envía un arsenal a Irán y a partir de ahí Trump dice no y da marcha atrás aparentemente, porque Trump nunca se sabe, hay que ver con qué locura se levanta en el día. Pero bueno, hasta el momento ha mantenido esa posición. O sea, después de esto salió a decir justamente lo de, bueno, lo que le habría gritado mucho a Pete Hegseth, no, ¿cómo no le van a decir a un presidente que no tienen armas? Que van en una guerra sin armas. O que están al límite, o que tienen pocas, o que pueden hacer tal o cual operaciones, pero otras no. No existe eso. No se lo cree nadie inteligente, digamos. Pero bueno, nada, estamos viendo sí un aumento de la presión, lo vamos a seguir viendo, un aumento de la presión de Rusia en Ucrania. Está habiendo intenciones también de que Ucrania ya ataque de forma más fuerte la profundidad de Rusia. Y está invitando a la OTAN a que participe con ellos. Bueno, nada. Putin ya aclaró qué significaría esto. Hagan lo que les parece que tengan que hacer, pero Putin ya habló lo que esto significaría. Después, no digan que, mirá lo que hace, porque no lo van a contar. Te digo, hago la aclaración porque no lo van a contar. Te van a venir de repente con una placa que dice Putin ataca a Polonia, ¿viste? Y decís, ¿qué pasó? ¿Por qué está loco? ¿Qué hace? Claro. Si no viste nada de una cosa hasta la otra, decís, está loco, pero el que no entendés sos vos, digamos. No el que él esté loco, digamos. El problema sos vos, no él. ¿Sí?
Vuelvo a repetir, en la última elección sacó casi un 90% de los votos. El 90% de los votos, 88,6 creo que fue, no me acuerdo ahora en memoria exacto, pero creo que fue ese. 88, no hay ningún presidente en el mundo que tenga esos números. 88 prácticamente la población entera. Entre los que votaron a otro y los que se anularon, no hay voto en blanco. En Rusia todos no, perdón, no hay voto nulo. Perdón, no hay voto en blanco. Todos son nulos. ¿Sí? Porque es una sola boleta. Si le hiciste mal, no vale. No hay blanco. ¿Sí? Entre los anulados, los que votaron a otro, porque las cámaras están compuestas por otros partidos también, así que votaron, por supuesto, a otros. Es con una diferencia enorme, pero hubo, digamos. Y los que no fueron a votar por decir la razón que fuera, o estaban, no sé, no estaban en el país, estaban internados, qué sé yo, lo que sea que les haya pasado, él, o por más que no quieran escuchar, la realidad no la cambian, es así, es así. Búsqueme un presidente en el mundo que tenga esos... No, seguro los obligaron. ¿Qué sabe vos, boludo? ¿Quién te dijo eso? Seguro que los obligaron. ¿Y de dónde sacás eso? ¿Ves cómo te automentís vos mismo? Tenés la realidad enfrente, pero te la autonegás. Menos mal que el dicho dice que un árbol no te tapa el bosque. Nada, qué sé yo. A ver, yo se los cuento. Después por lo menos no van a poder decir que no, la información no se le había llegado. ¿Se entiende? Lo que van a tener que decir es la verdad que soy un boludo. Me creí el cuento de Navidad y no, Papá Noel no existe. Ahora, y además, ahora se van a presentar nuevas elecciones de medio término. Que otra vez me quedó sin aclarar esa cuestión, porque decía lo de las elecciones de medio término en Rusia y cómo eso podía afectar alguna decisión, porque además hay una mala lectura política de la Unión Europea, Estados Unidos, Ucrania, hay una mala lectura política de lo que están haciendo, porque se nota en lo que están haciendo y en lo que declaran. No, tenemos 3 meses antes de que llamen a... No, boludo, es al revés. En un proceso electoral, donde justamente tiene que ser avalado tu gobierno, tenés una tendencia mayor a hacer lo que la gente pide. ¿Y qué es lo que la gente le pasa? Los rusos, ¿cómo reaccionan los rusos de a pie frente a los ataques a las playas, a la población civil? Se enojan, quieren que le tiren armas nucleares. No entienden, hay gente de verdad que a uno lo sorprende mucho en su lectura política. Esto lo puede deducir cualquier hijo de vecino. ¿Qué nos pasa a todos cuando hay, por ejemplo, un crimen, no sé, frente a un niño, una niña? Y salimos todos a decir hay que matar, perdón. Hay pena de muerte me refiero, no con matar, digamos, que está legalizado en muchos países. A decir eso, ¿no? A pedir pena de muerte. Justamente hay que... Claro, porque uno se no es la reacción inmediata. Después nada, bajás al tiempo, cuando los medios te están metiendo eso en la cabeza, que no es que no lo tengan que decir, es que te lo meten las 24 horas del día durante 10 días seguidos. Como si eso fuese el problema que tenemos en el mundo y en el país. Por supuesto que tiene que informarse, pero es una noticia más. Sí, lamentablemente es una noticia más. Humanamente no, pero un medio no puede estar 24 horas con un tema. ¿Qué medio está qué medio serio, no? Está las 24 horas con un tema. Ni siquiera lo serio. Digo, tomemos por ejemplo la CNN, que no es un medio serio. Pero tomémosla. ¿Ustedes ven a la CNN las 24 horas del día con un mismo tema? No, tiene que ser una cosa. Que yo me acuerdo de la CNN haciendo eso cuando, por ejemplo, fue el atentado del 11 de septiembre. Pero bueno, estaban hablando de una cosa específica. Eso sí era algo, digamos, que no era una cosa, no era un crimen. ¿Se imaginan la CNN transmitiendo las 24 horas del día un crimen en, no sé, en Chicago? Y miren que son bastante amarillistas, por eso digo que no son serios. Pero no. Y le estoy poniendo un ejemplo de un periodismo que no es el mejor del mundo. Tiene alguna gente grosa a lo largo de su historia, por supuesto, pero digo, me refiero al componente general, digamos, corporaciones que están vendidas a diputados, senadores, presidentes, digamos, a la política. No, eso no puede ser validado como periodismo serio de ninguna manera.
Lo único que puede ser calificado como periodismo serio, independientemente de lo que digan, me guste o no, es quienes son independientes realmente. Nunca hay una independencia total, sabemos, porque las personas no somos robots, ya partimos de una base, las personas pensamos, entonces nunca va a ser lo mismo que lo diga un robot, pero el objetivo existe, por supuesto. Sí, sí. Poco, por supuesto. Anda a buscar Israel periodismo independiente. No tanto que hablamos acá, es que ¿quién se quejaba de la libertad de prensa hace un tiempo? TN, La Nación. Anda a Israel a decir lo que querés. O a Estados Unidos a decir lo que querés. Hoy anda a la Unión Europea a decir lo que querés. ¿No? A ver si podés decir lo que querés. ¿Qué te pasa si insistís en eso después de que te hablen? Ahí no van a decir, no, estos son zurdos, mirá cómo lo usan el Estado para presionar nuestras libertades. Ahí no vas a decir un carajo, vas a decir qué grande Estados Unidos, mirá esto, te vas a hacer el pelotudo. Claro, por eso nadie te cree. Todos te sacan la ficha y todos te ven los hilos, como se dice. Nada, bueno, ¿por cuánto vamos? 1 hora 10, ya es un rato. Bueno, vamos a ir dejándolo. Nada, volvimos picantes otra vez. Nada, hay etapas que nos podemos dar un poco más el lujo de esto, que sea más divertido, o que sea más punzante, que sea más directo. Y etapas que, bueno, por ahí tenemos video que tenemos que mostrar alguna. Pero nada, sinceramente también un poco lo hago para que la gente empiece a reaccionar. Porque si uno se queda en la estructura, esa estructura periodística que no intenta ser, y no lo es, intenta ser falsamente, para engañarte lo hace, no es que intenta ser porque pretende ser bueno, no, para engañarte a través de su tono, su postura, yo no te engaño. Si te gusta lo que digo, podés quedarte, si no te gusta, no podés, vas a otro. Acá no hay engaño, ¿sí? Y como digo siempre, lo que no digo está puesto de referencia atrás mío. Así que engañar no engaño a nadie. Ni en mi lenguaje, ni en lo que formulo, aunque por supuesto puedo tener matices después con otros canales que piensen lo mismo, digamos, eso sucede en la política, digamos, eso no tiene nada de raro, digamos, no existen dos personas que piensan el 100% de lo mismo en todo, eso no existe. Ni una pareja, ni padres hijos, ni qué sé yo, lo que fuera, digamos, no existe eso. O sea, había parado ahí la reproducción. Bueno, nada. Nada, recuerden, compartir. Sé que en el caso de los videos grabados, por eso voy a volver a los vivos. En el caso de los videos grabados, YouTube los avisa menos de que salió publicado, pero bueno, no importa. Lo volveremos a hacer en vivo, así que nada. Gracias por los likes en cualquier video, en lo que miren. Compartan la información, que es siempre lo más importante, la información. No se olviden de suscribirse si no están suscriptos, por supuesto, y pueden ayudar de esa manera simplemente tocando un botón absolutamente gratis, como decimos todos las personas que estamos en redes sociales. Y nada, comentar si tienen ganas de comentar y por poner algún tema incluso que quiera tocar. Sé que yo prometí lo de China y todavía no lo traje, es verdad. Lo voy a tener que armar en un especial porque claro, el tema es que no me voy a llevar 2 horas, he hecho video de 2 horas, no importa, pero digo, va a ser un video largo. Pero bueno, nada, me quedo con eso, los quiero, las amo, como les digo siempre, es pasiva y hasta mañana, que mañana sí voy a publicar el vivo, ¿sí? Nos vemos la próxima.